Hola, esta es la sesión 7 del tema 8 y vamos a ver cómo se propaga el calor. Tiene tres formas, que son por conducción, por convección y por radiación. Normalmente el calor, como dice aquí, se propaga de un cuerpo a otro por más de una manera a la vez. ¿De acuerdo? Bueno, empezamos por conducción. La conducción es el modo en el que se propaga el calor en los sólidos. Aquí tenemos una simulación, un sólido, estas son sus partículas. El extremo lo ponemos cerca de una fuente de calor y si recordamos la teoría cinética, lo que va a ir sucediendo es que esas partículas, al absorber esta energía calorífica, van a ir moviéndose más rápidamente, es decir, una transformación de energía térmica en energía cinética. Esas partículas se van moviendo cada vez más rápido, chocan entre sí y ese movimiento es el que se va transmitiendo a lo largo de todo el sólido. ¿De acuerdo? Es lo que pasa, por ejemplo, aquí tenemos una barra, aquí está el rojo, sigue siendo sólida, pero su temperatura es altísima, cientos de grados. ¿De acuerdo? Lo que está ocurriendo es este fenómeno de agitación térmica. Este es el modo de conducción. Se conduce el calor a lo largo del sólido, ya que sus partículas están en contacto. Teniendo en cuenta la conducción, podemos distinguir los cuerpos según sean buenos conductores del calor, como los metales, se calientan muy rápidamente, transmiten el calor por conducción muy rápido, y los malos conductores o incluso aislantes, cuando no conducen prácticamente nada el calor. Tenemos como malos conductores o aislantes la madera, el plástico. Aquí tenemos, por ejemplo, una ventana. Este es el cristal de la ventana, que en realidad son tres cristales y entre ellos hay una cámara de aire. El aire es un aislante térmico. Luego nos permite que esa ventana en invierno impida que el frío penetre hacia el interior, aunque en realidad es que el calor del interior de la casa salga al exterior. Y en verano va a impedir que el calor del exterior entre hacia el interior de la vivienda. Luego, esto es un aislante, tanto en un sentido como en otro. Aislantes térmicos también son los típicos recipientes de corcho blanco que se utilizan, por ejemplo, para contener alimentos como helado. Nos lo ponen en ese recipiente de corcho blanco porque es un aislante y entonces pues el helado permanece a temperaturas muy bajas durante un cierto tiempo. No son aislantes 100% porque con el tiempo ese helado se va a ir derritiendo. Los plumíferos pues, suelen estar rellenos de un material que actúa como una capa aislante. Y los radiadores están hechos de metal porque el calor del agua que hay en su interior se transmite muy bien a ese metal y del metal pasa al aire. Ahora vamos a intentar hacer estos dos ejercicios, el 26 y el 27. Aquí los tenemos. En el 26 tenemos que completar esta frase. En los utensilios de cocina, la parte que se coloca sobre el hornillo es conductora del calor, que es esta, que suele ser metálica. Y el mango es aislante del calor. El mango, pues, normalmente suele ser de madera o de plástico. También los hay de metal, pero corremos el riesgo de que por conducción se caliente el mango y tengamos que tener mucho cuidado al cogerlo. ¿Cuál es el material aislante y cuál el conductor? Pues lógicamente el plástico, que este plástico en concreto se llama baquelita, es aislante y el conductor es el metal. Los esquimales viven en iglús protegidos del aire exterior. Razona si el hielo es buen conductor o buen aislante térmico. Para comprender su eficacia hay que buscar información sobre la temperatura que hay dentro y fuera del iglú. Esto lo podéis hacer vosotros mismos, pero lo que es aparentemente contradictorio, paradójico, es que se hagan casas con hielo, ya que el hielo está frío. Pero hay que tener en cuenta que el hielo es un buen aislante térmico. Entonces, lógicamente, aquí dentro del iglú la temperatura no va a ser como en casa de 20, 24 grados.
pero sí que nos va a aislar bastante bien de la temperatura exterior, pudiendo, pues, por ejemplo, si en el exterior hay una temperatura de 20 o 30 grados bajo cero, dentro del iglú, ¿vale? Si está bien construido y tiene un pequeño pasillo que impida que el aire frío entre, pues podemos alcanzar temperaturas de solo pocos grados bajo cero. Lógicamente hay que estar abrigado, pero la diferencia de temperatura entre el exterior y el interior va a ser importante gracias a que el hielo es un buen aislante térmico. ¿De acuerdo? Pasamos ahora al siguiente mecanismo de propagación o transmisión del calor, que es la convección, y que se produce en los líquidos y en los gases. Aquí tenemos una representación de agua hirviendo. Entonces no se pueden ver, pero se produce lo que se llama unas corrientes de convección. El agua la calentamos por la base y ese agua caliente, sus partículas se van moviendo más rápidamente y entonces son menos densas y el agua caliente, igual que el aire caliente, tiende a subir. De manera que ese hueco que ha dejado el agua caliente es rellenado por el agua fría que va bajando. Este agua caliente se enfría un poco y vuelve otra vez abajo, hasta que conseguimos que todo el agua que hay en la olla tenga la temperatura suficiente para hervir. En el caso del agua son 100 grados. Bien, pues esto es lo que se llama convección. Esto se produce en los fluidos, que son tanto líquidos como gases. Vamos a ver una aplicación. Aquí tenemos dos imágenes de la costa, de día y de noche, y vamos a ver cómo se comporta la brisa marina, ¿vale? Bien, aquí tenemos de día, arena y agua. Resulta que los calores específicos de arena y agua no tienen nada que ver. La arena tiene un calor específico mucho más pequeño que el agua. Eso hay que recordar que significa que si la arena tiene un calor específico más pequeño, es que necesita menos calor para aumentar su temperatura. Es decir, se va a calentar mucho más rápido que el agua. Y eso lo notamos cuando estamos en verano. A mediodía la arena está hirviendo, no puedes prácticamente andar sobre ella y sin embargo cuando te metes en el agua notas que el agua está fría. También se debe al contraste de temperatura, pero realmente la temperatura de la arena y la del agua no van a ser iguales. Y luego sin embargo por la tarde, a partir de las 6, las 7, pues resulta que la arena empieza a enfriarse cuando el sol empieza a estar más bajo sobre el horizonte, sus rayos están más inclinados y entonces calientan menos. De manera que la arena va a ir perdiendo, igual que gana calor rápidamente, también lo pierde muy rápidamente. La arena se va a enfriar muy rápido y sin embargo el agua, todo lo contrario. El agua se calienta muy lentamente, pero también se enfría muy lentamente. Va almacenando todo ese calor del sol durante todo el día y luego durante la noche lo va a ir liberando también muy lentamente. No solamente por la noche, sino también a lo largo de los meses, que lo veremos ahora más adelante. Entonces, entre el día y la noche lo que va a suceder es que vamos a tener arena caliente y el mar frío. La arena está caliente, calienta el aire que hay en su superficie, el aire caliente sube y el aire frío que está en contacto con el agua rellena ese hueco. De manera que ahora ese aire frío es rellenado por este aire caliente que cuando está en altura se enfría, se hace más denso y vuelve a caer. Y tenemos una corriente de convección igual que veíamos hace un momento aquí con el agua. ¿De acuerdo? Exactamente igual. Lo que pasa es que ahora aquí la fuente de calor no es la vitrocerámica, sino que es el sol. Y lo que se mueve no es un líquido, sino que es un gas. Se produce una corriente de convección. Nosotros lo que vamos a notar normalmente es aire que sopla tierra adentro, desde el mar hacia la costa. Sin embargo, por la noche la situación que nos encontramos es justamente la contraria. El mar está caliente porque ha ido almacenando todo el calor del sol durante todo el día y la arena está fría. El mar caliente calienta el aire, sube, ese hueco es rellenado por el aire frío proveniente de tierra y se produce también una corriente de convección, pero que provoca una brisa en sentido contrario.
Estas son las brisas marinas. Por el día, tierra adentro, y por la noche, mar adentro. Estas brisas también vienen complementadas por distintos tipos de vientos, como el levante, el poniente, el terral, el cierzo, perdón, y otros muchos tipos de viento. Pero lo que es la brisa marina ocurre de esta manera y por la convección. Luego, a lo largo del año también os comentaba que este fenómeno se va produciendo. Durante todo el verano, las zonas costeras, ese mar se va calentando y almacenando calor. Es como una especie de pila, pero en vez de almacenar energía eléctrica o energía química, lo que almacena es energía calorífica. Cuando va terminando el verano, en septiembre, octubre, todo ese calor se va liberando poco a poco y por eso las zonas costeras suelen tener unas temperaturas mucho más agradables y no tiene tantos cambios bruscos de temperatura como las zonas del interior. A eso se le llama colchón térmico. La explicación pues más o menos está aquí. ¿Por qué cambia poco la temperatura del día a la noche en las ciudades costeras? Porque la brisa hace que la temperatura de la costa se refresque debido a la menor temperatura del agua del mar durante el día. Y por la noche el aire circula en sentido contrario, de modo que la temperatura del mar se suaviza también debido al aire a una mayor temperatura que va desde la costa al mar. Esto es aplicable también a los distintos, no solamente al día y la noche, sino a los distintos meses del año, ¿vale? Como digo, esto quizás os suene de la asignatura de sociales y se le llama coloquialmente colchón térmico, colchón porque de alguna manera amortigua los cambios de temperatura. Tenemos aquí un almacén de calor que almacena ese calor durante todo el verano y luego lo va liberando en el otoño y en el invierno. Vamos a ver ahora las actividades 28 a 32. Recordad como siempre que los ejercicios hay que copiarlos, parando el vídeo cuando sea necesario, pero no hay que enviarlos como tarea. Bueno, aquí tenemos, asocia en tu cuaderno los rótulos con la letra apropiada. Tenemos un radiador, el radiador pues, puede ser de pared como los que hay en el instituto, que están llenos de agua caliente. El agua caliente calienta el metal y del metal pasa el calor al aire. O puede ser como estos que se enchufan directamente, son radiadores eléctricos, dentro lo que tienen una resistencia que se calienta y dentro suele haber algún líquido calefactor. Si lo agitáis, pues escucharéis un chapoteo del líquido que está en su interior y que no es agua. ¿Vale? Pero el sistema es el mismo. Aquí hay unas láminas que se calientan, unas láminas metálicas conductoras, se calientan, el aire que hay entre ellas se calienta y sufre un proceso de convección, de manera que se va calentando el aire de la habitación que queremos caldear. Entonces aquí tenemos que asociar estas frases con las letras correspondientes. Aquí tenéis el orden correcto, ¿vale? El primero sería el E, el aire caliente sube, luego iríamos por el A, que estaría aquí, el radiador calienta el aire que está en contacto con él, B, que tendríamos el aire se va enfriando a medida que llega al techo, y luego a continuación pues tendríamos el aire frío baja, y por último el aire más frío está cerca del suelo. Se producen corrientes de convección en estos sentidos. Explica por qué dos mecanismos conduce el calor el radiador de la actividad anterior. Pues fijaros aquí, como decíamos al principio del apartado, lo más normal es que se den de manera conjunta varios de los mecanismos de transmisión y este es uno de esos casos. Primero, por conducción pasa el calor del radiador al aire próximo. ¿Vale? Se calienta el radiador por ese efecto de resistencia que tiene en su interior, resistencia eléctrica, se calienta las láminas del radiador y por conducción se transmite al aire. Y luego el aire, por convección, se transmite ese calor desde la parte baja hacia la parte alta. Tenemos conducción en el radiador y convección en el aire. Observa las corrientes de convección creadas sobre el radiador y explica por qué es frecuente colocar los radiadores debajo de las ventanas. Normalmente debajo de las ventanas o a la entrada de las habitaciones. No siempre. Pero si es posible,
Se suelen colocar debajo de las ventanas. El motivo es porque así el aire que se enfría junto a las ventanas desciende rápidamente y se eleva el aire caliente que calienta el radiador. Es decir, imaginaros una ventana, por aislante que sea la ventana, siempre va a estar más fría que el resto de la habitación. Entonces ahí tendremos aire frío que al ser más denso va a bajar. Al bajar se va a encontrar el radiador. El radiador está caliente, luego ese aire frío, ¿vale?, que está en la parte baja, va a atravesar el radiador y se va a ir calentando. Pasamos al siguiente ejercicio, el 31. En ocasiones los decoradores colocan cubrerradiadores. Explica cómo se deben poner para que el radiador sea más eficiente. Los cubrerradiadores, pues como su propio nombre indica, lo que hacen es cubrir el radiador. Pueden ser simplemente una repisa encima del radiador o directamente cubrir el radiador por completo. Suelen tener unas puertecitas. Y eso es para hacerlo más eficiente y se deben colocar de modo que el calor pueda escapar fácilmente por la parte superior. Y por eso se dejan rendijas. Podéis buscar la palabra cubre radiador en internet y vais a ver cientos de imágenes y seguramente lo vais a entender. No son láminas de madera eh, tupidas, sino que tienen aberturas, rendijas, por donde pueda salir el calor. Explica por qué notas más calor si colocas las manos sobre el cazo con agua hirviendo que si las acercas lateralmente. Es decir, que si tenemos un cazo, si ponemos la mano aquí arriba, donde va subiendo el vapor, vamos a notar que nos quemamos más que si acercamos la mano lateralmente, sin llegar a tocar, lógicamente. Y eso es porque al colocar las manos sobre el cazo sentimos el aire caliente que se calienta por convección. Ese aire caliente se calienta por convección y va subiendo, sube aire caliente. Pero si la situamos en un lateral, notaremos que el calor que nos llega mediante convección será menor. Aquí esta olla va a calentar el aire que hay aquí alrededor, pero ese aire normalmente sube hacia arriba, luego nos va a llegar a la mano muy poco. Pero si lo ponemos aquí, justo aquí, nos vamos a encontrar todo el chorro de aire caliente. Luego vamos a notar más calor que si lo acercamos lateralmente. Volvemos ahora al libro y finalmente vamos a ver el tercer mecanismo de transmisión del calor, que es la radiación, que es el modo en el que se propaga el calor. Si ya hemos visto conducción en sólidos y convección en líquidos y gases, ya tenemos los tres estados de la materia. Bueno, pues todavía nos queda otro mecanismo de transmisión, que es la radiación, que es el modo en el que se propaga el calor sin que intervenga ningún medio material. No tiene que haber nada en medio, puede ser el vacío. Y aquí se representa el Sol y la Tierra. ¿Cómo nos llega el calor del Sol a la Tierra? Aquí hay 150 millones de kilómetros y prácticamente todo es espacio vacío. Salvo la pequeña capa de la atmósfera, todo esto es espacio vacío. Luego, por conducción no es, porque no hay sólido, y por radiación, y por convección tampoco, porque tampoco hay ni líquidos ni gases. Entonces es un nuevo mecanismo que se llama radiación. Y son un tipo de radiación, son radiaciones térmicas y que son capaces de atravesar distancias inimaginablemente grandes, incluso a través del vacío. Todos los cuerpos emiten y absorben calor en forma de radiación. Quizás os suene de videojuegos y de películas las gafas de visión nocturna. Esas gafas de visión nocturna, pues lo que permiten es ver precisamente esa radiación térmica que luego la transforman en colores dependiendo de la temperatura. Normalmente en colores más brillantes o en tonos más brillantes cuanto mayor es la temperatura de los objetos que estamos viendo. Bien, ahora vamos a ver estos ejercicios que hay aquí, del 33 al 36. Bien, tenemos el 33. En muchas situaciones reales el calor se propaga por más de un mecanismo. Copia el esquema en tu cuaderno y pon el nombre del mecanismo mediante el que se está propagando el calor en cada uno de los recuadros. Vale, pues aquí tenemos convección en el líquido que estamos calentando, conducción entre la vitrocerámica, el metal y el agua que está en contacto con la olla, y por radiación, que sería
desde tanto la olla caliente como sobre todo la vitrocerámica, ¿vale? Si encendemos la vitrocerámica sin poner la olla, si acercamos la mano notaremos calor. Igual que si encendemos un fuego, también notaremos calor. O incluso una bombilla, si está caliente, pues al acercar la mano notaremos que está caliente y no hace falta que lleguemos a tocarla. Entonces, en todas esas situaciones, el calor se está transmitiendo por radiación. El 34, imagina que en la imagen anterior no hay agua dentro del cazo ni aire en la cocina, ¿vale? Ni agua ni aire. ¿Por qué mecanismo se propagaría el calor? Pues solamente por conducción entre la vitrocerámica y la olla que están en contacto, y nada más porque no hay aire ni agua, y luego también por radiación. Ese calor de la vitrocerámica y de la olla que se está calentando se iría transmitiendo por radiación. ¿Por qué solemos utilizar ropa clara en verano y más oscura en invierno? Estoy seguro que en más de una ocasión os lo han comentado, incluso pues en la asignatura de educación plástica, cuando se ven los distintos colores. La ropa clara absorbe menos el calor que nos llega del sol. Lo que hace es, cuanto más cercana al blanco, más refleja. El blanco es el color que refleja más el calor del sol. Y el negro es el que lo absorbe con más intensidad. Luego, con ropa oscura, un día de verano, vamos a pasar más calor que con ropa clara. Cuando se enciende la bombilla de una lámpara de lava, tenemos aquí una lámpara de lava, si no la conocéis podéis ver muchos vídeos en YouTube, se forman vistosas burbujas ascendentes. Explica de qué forma se propaga el calor. Bueno, la lámpara de lava aquí tiene una bombilla, ¿vale? Esto se enchufa, es eléctrica, tiene una bombilla y esto no es más que una botella que tiene dos líquidos. Uno que es viscoso y bastante denso, tipo miel, y este otro que es menos viscoso y coloreado. En un principio, este líquido viscoso está casi sólido, prácticamente sólido, aquí abajo. Al cabo del tiempo, dependiendo de la lámpara, puede ser una hora, dos o incluso más, se va calentando, se va volviendo más fluido, al volverse más fluido se hace menos denso y empieza a subir. Cuando llega a la parte superior, que está más fría, se enfría, se hace más denso y vuelve a caer. Y vamos viendo una especie de corriente de convección, un movimiento de subida y bajada, debido a que la zona más baja está caliente y la zona más alta está fría. Esto también se produce en los mares y océanos con el agua, también se produce en la atmósfera con el aire frío y el agua caliente. Luego estas corrientes de convección son muy importantes para el estudio del clima y para otros muchos fenómenos físico-químicos. Bien, y esto es todo en la sesión 7 del tema 8. Muchas gracias, un saludo, hasta la próxima.